proceso de concesión de la terminal de contenedores de Moín, empezamos con una conclusión diciéndoles a ustedes que fue un proceso totalmente atípico, amañado, especulativo y anormal. Y les vamos a dar algunos ejemplos de ese proceso de concesión. El primero es que se hizo un cartel, como en todos los procesos públicos, y en ese cartel, desde el principio, siempre se supo que iba a haber solo un concursante. Era un cartel hecho para ese concursante, no para que concursaran eventuales competidores que fuesen a ofertar diferentes opciones de proyecto. Siempre se supo, y lo denunciamos en la prensa nacional, estamos hablando del año 2009, que el único que iba a presentar realmente ofertas se llamaba APM Terminal, porque estábamos bien informados de lo que se estaba cocinando. También otra irregularidad, y que es un proceso atípico, es que el cartel de licitación que se saca a concurso varió una cantidad de veces tan importantes como nunca se ha dado en la historia de este país, y además en temas de contenido y de fondo de mucha trascendencia. Temas que en un cartel, cuando empezó, varían totalmente y serían otro proyecto o serían otro concurso, pero en vez de hacerse otro concurso o en vez de hacerse otro proyecto, simplemente se varió el cartel. Y este proceso de variaciones se visualiza claramente cuando las fechas límites de recepción de ofertas se varió 13 veces. Una cosa realmente única en la administración pública de este país. Se llegó a la fecha de vencimiento para recibir ofertas de las empresas, nadie presentó ofertas y entonces simplemente se pospuso la fecha. Vino de nuevo la fecha, nadie presentó y entonces se pospuso otra vez. 13 veces, lo voy a resumir, 13 veces se pospuso la fecha de recepción de ofertas. Algunas de estas fechas, 2 de ellas se pospusieron, ahora lo vamos a ver, aún vencida la fecha. Por ejemplo, fecha límite de recepción de ofertas el próximo lunes 3, nadie presentó y entonces el miércoles 5 se publica que se pospone la fecha de recepción de ofertas. Eso no cabe en ningún lado. ¿Cómo va a posponerse una fecha después de que ya fue vencida? Ese tipo de anomalías son parte de lo que llamamos un proceso atípico, amañado, especulativo, anormal, totalmente cargado de corrupción. Es además un concurso de una terminal de contenedores que supuestamente se sustenta en un plan maestro, supuestamente decimos porque en realidad no lo han respetado, supuestamente se sustenta en un plan maestro para la modernización portuaria de Costa Rica para los próximos 30 años más o menos, y ese plan maestro portuario lo elaboró una empresa holandesa que se llama Royal Haskoning. Esta empresa, que tiene acciones de la corona de los Países Bajos, de Holanda, del Reino de los Países Bajos, esta empresa elaboró el plan maestro y para ir contribuyendo con el traje a la medida que se iba haciendo para favorecer a la empresa APM Terminal, pues estableció una serie de condiciones en el plan maestro que después se conectan con el cartel de licitación y con el contrato de concesión finalmente firmado. La empresa Royal Haskoning, que es una empresa que tiene acciones, en las cuales tiene acciones en el Reino de los Países Bajos, resulta que además tiene una participación muy interesante en este proceso. El costo de ese plan maestro es una consultoría internacional. El costo de ese plan maestro se cubrió con 3 fuentes. Un tercio lo pagó Habdeba, el costo de la consultoría internacional. Un tercio lo pagó el gobierno de los Países Bajos, el gobierno de Holanda, y un tercio lo donó, lo puso la misma empresa contratada. Oigan qué interesante. La empresa hace un servicio, cobra por ese servicio, pero el costo del servicio se divide en 3 partes. Una parte lo paga Habdeba, un tercio lo paga el gobierno de Holanda y el otro tercio lo paga la empresa que contratamos para que nos haga el servicio. Vean qué interesante. Una empresa holandesa, Royal Haskoning, así se llama, como está ahí en la pizarra. Y además eso hace que uno entienda cómo la empresa holandesa hace una propuesta de desarrollo portuario. En sus conclusiones recomienda que las obras de modernización portuaria tienen que ser concesionadas, pero en el documento de análisis del plan maestro se extiende demostrando que la ley en Costa Rica establece restricciones a cierto tipo de concesiones, que las obras portuarias no se pueden concesionar, que no se puede dar exclusividad porque eso es un monopolio y la constitución política lo prohíbe. O sea, la misma consultora, la misma empresa consultora hace un análisis
que después se contradice en sus conclusiones cuando dice: por tanto, recomendamos que para modernizar los puertos de Costa Rica se den en concesión. Y además, resulta que tenemos que la concesión se la dan casualmente a otra empresa también holandesa, ¿verdad? Que es la APM Terminal. La APM Terminal es una empresa holandesa. Voy a brincar nuestros datos allí, pero para que ustedes se den una idea de todo este proceso amañado, viciado, corrupto que ha tenido el proceso desde que empezó. Antes de que se hiciera incluso el concurso, el aparente concurso. Ese plan maestro además propone cosas que no voy a ahondar ahora, pero que son realmente interesantes porque no tienen sustento. Por ejemplo, ustedes fueron hoy, la mayoría, al muelle de Limón, al puerto de Limón, que es conocido como el muelle alemán, la terminal de contenedores de Limón, y resulta que el plan maestro, la Royal Haskoning más bien, propone que ese puerto se cierre, se dedique exclusivamente a atender cruceros, nada más. Pero en el plan maestro que ellos elaboraron no hay ni una sola página, ni media página, ni un solo párrafo que haga una fundamentación técnica, estadística, profesional, científica, para demostrar por qué, donde más ha invertido el Estado costarricense, en esa infraestructura que está allí, en los muelles, en las grúas, en el equipo portuario que está allí, que ustedes vieron la mayoría, no hay nada que sustente por qué debería cerrarse. Dicen debe todo pasarse para Moín, y qué casualidad, porque posteriormente entonces anuncian en el cartel de contrato de concesión que toda la carga va a estar en Moín y lo que se va a concesionar es precisamente Moín. Entonces hacen un paso previo que es cerrar el puerto de Limón. Pero además, dedicar el puerto de Limón al tema turístico es un absurdo. Los cruceros llegan acá a este puerto y a la mayor parte de los puertos del mundo solo por temporada. Y en el caso concreto nuestro, la temporada de cruceros es de 6 meses. Durante 6 meses llegan. El resto de los 6 meses del año, eso va a ser un lugar como un cementerio, vacío, muerto. Pero además la tendencia en la llegada de naves con pasajeros ha ido marcándose claramente hacia la reducción. Pasamos de recibir casi 300 naves a 200 y resto, a 150, y muy probablemente vamos a tener menos de 100 naves en el próximo año, en la nueva temporada del año 2013-2014. Y la tendencia es esa. El turismo se mueve como las popas y como las langostas, se mueven por temporadas, pero aunque se mantengan, no hay ninguna justificación para dedicar el muelle de Limón solo a turismo. Eso es una barbaridad. Esos grúas, esos equipos van a ser museos o se van a ir a chatarreras para fundir el hierro. Otro elemento que tiene esta licitación es que crea y determina que para modernizar los puertos, según ellos, solo se puede dar mediante un mecanismo de exclusividad con el cual ellos juegan. Ellos hablan de que la exclusividad no es monopolio, sino que la exclusividad es especialización. Ellos dicen que tenemos que especializar los puertos del Estado, los puertos públicos deben especializarse para manejar solamente turismo, carga general, ahí como el menudillo, ¿verdad? El menudillo del negocio. Y la terminal concesionada de la APM Terminal va a especializarse en el manejo de contenedores. Y ese planteamiento, además, eso no es una especialización en estricto sentido, porque uno podría tener diferentes actores económicos especializados y todos competir entre ellos. En este caso, el cartel de licitación y el contrato firmado establece que serían los únicos especializados en el manejo de contenedores. Y resulta que el negocio portuario de movimiento de mercancías está fundamentalmente en el manejo de contenedores. Actualmente, más o menos, varía, pero más o menos el 80% de los ingresos de Jateva vienen producto de la movilización de contenedores. Y en todo caso, la tendencia mundial de movimiento de mercancías en el comercio internacional es a que todo va a venir contenerizado en algún momento. O sea que la totalidad del negocio va a estar en manos de contenedores. Y resulta que el contrato de concesión dice que solo APM Terminal, solo esta empresa va a poder manejar contenedores. Ni siquiera otra empresa privada va a poder competir, muchísimo menos una empresa pública estatal va a poder competir, porque el contrato establece una exclusividad que hemos dicho que es un monopolio. Ese plan maestro propone para la modernización portuaria tres fases. La primera, que no se ha cumplido, es eso que ustedes están viendo allí,
es que las actuales instalaciones de Moín, donde ustedes también fueron, esto es una vista aérea de Moín, las actuales instalaciones de Moín sean ampliadas y modernizadas, fundamentalmente construyendo un nuevo puesto petrolero, un nuevo muelle petrolero, que ya está en manos de Recope, que está muy avanzado, está en proceso, con fondos que maneja Recope, con una contratación que se ha hecho de una empresa para construir la terminal de petróleo, que se amplíe el muelle de Moín construyendo un puesto más de atraque. Cuando hablamos en la jerga portuaria de puesto de atraque, quiere decir la extensión de muelle en la cual puede pegar una nave. Eso es un puesto de atraque donde puede pegar una nave. Entonces, la modernización portuaria, según la misma empresa Royal Haskoning, indica construir un puesto más de atraque. Y además, todo lo que funciona acá, equiparlo con equipo portuario moderno para que pueda atender el comercio internacional de Costa Rica. Un dato muy interesante es que los estudios técnicos realizados sobre el comercio externo de Costa Rica establecen que con esta modernización, con esta inversión, que es mucho más baja, es infinitamente más baja que lo que supuestamente va a significar la concesión, podríamos atender la demanda de servicios portuarios por los próximos 25 años, la demanda actual. O sea que la concesión es absolutamente innecesaria. La concesión que uno pensaría para venir a llenar vacíos en los servicios, porque no se están dando esos servicios, o una concesión que uno podría pensar que viene a ampliar servicios, no a llenar vacíos primero, a ampliar servicios en otro caso, o a mejorar los servicios en otro caso, no se está dando, porque la concesión lo que está planteando es que todo lo que se hace aquí en Moín, más todo lo que se hace en Limón, se le traslade a la concesionaria. Estamos hablando de casi 70 hectáreas, casi 80 estadios de fútbol construidos en el mar, en esta zona, que es precisamente donde lamentablemente ayer asesinaron al ecologista Jairo Mora. Esta zona es donde hay amplia vulnerabilidad ambiental y de vida marina y continental, que ahorita vamos a hablar, pero que los defensores del proyecto, el gobierno, el exdirector de Setena, dijo que aquí no había ningún problema ambiental con esa obra. El perito ambiental que contrataron para defender el proyecto dijo que ni siquiera el paisaje se alteraba con esa mole de concreto de 80 hectáreas en el mar. Eso consta en el expediente y consta en el contencioso administrativo que presentamos. Bueno, eso es muy por encimita el tema para que ustedes lo ubiquen. En el tema de las fechas, aquí se las ponemos, no las voy a mencionar, porque aquí lo hacemos, todo lo que decimos está sustentado. La fecha en que se publicó en la Gaceta, la fecha límite de recepción de ofertas, y ahí aparecen todas las ocasiones en que el proceso fue postergado y postergado y postergado. ¿Por qué se iba postergando? Porque el tiempo se les iba viniendo encima y no les terminaba de alcanzar para seguir haciendo el traje a la medida. Entonces siempre iban ocupando más tiempo y más tiempo y más tiempo, y además iban haciendo ajustes. Hay varios casos que son de película. Uno es el que les mencioné, de posponer la fecha límite después de haberse vencido. Es un caso de película. Y otro es este que está aquí numerado como 11. Resulta que se suspende hasta nuevo aviso la fecha de recepción y apertura de ofertas, la fecha estaba programada para el 30 de julio. Esta fecha, el 30 de julio, era la fecha límite. Y resulta que el 15 de julio, faltando 15 días para vencerse la fecha límite, se publica en los correos electrónicos de todos los que oficialmente éramos parte del expediente, y se publica también mediante carta, que se suspende la recepción de ofertas hasta nuevo aviso. Esto es literal. Aquí hay alguna gente que estaba en el sector público, en la administración pública, y uno dice, ¿quién podría justificar que en un concurso de contratación pública para comprar carros, para hacer un acueducto, para hacer un puente, usted diga que se suspende la fecha límite hasta nuevo aviso? ¿En qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? Bueno, eso es una pequeñísima muestra. La Contraloría General de la República, ¿saben qué dijo sobre este tema y otros similares? Tenemos una lista de más o menos 32 temas como este. Digo la Contraloría de la República que textualmente, meras formalidades como esta, ojo,
el órgano contralor, creado para vigilar que se cumplan las formalidades, es su obligación esencial. Dice textualmente: no vamos a hacer que meras formalidades como estas echen a perder un proyecto de tanta trascendencia como la concesión del puerto de Moín. Lo dice textualmente en su refrendo del cartel de concesión firmado en el contrato por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, Francisco José Jiménez Reyes y los señores holandeses de la empresa APM Terminal. Pero además tenemos que la Contraloría tiene en este momento en el Ministerio Público a funcionarios de AIA, porque se les ocurrió a los de la AIA posponer 3 veces la fecha para un concurso para construir un acueducto, y la Contraloría se fue con todo el peso de la ley y les dijo: bueno, ¿ustedes cómo se les ocurre posponer 3 veces la fecha de recepción de ofertas? Ese concurso murió, si quieren hacen otro, pero no pueden posponerlo 3 veces. Eso dijo la misma Contraloría, que dice que 13 veces es una mera formalidad que no implica daño para nadie y que entonces no debería poner en peligro una obra tan importante como la concesión de Moín. Otro ejemplo que les vamos a poner es esto, que es textual, literal, en el tema del monopolio. No solo es que Costa Rica entrega, el gobierno de Costa Rica entrega, el Poder Ejecutivo entrega un patrimonio tan importante como los muelles, y además la soberanía que eso implica para el control de la puerta de entrada y salida de nuestros productos, sino que además la empresa lo exigió. Vean cómo lo exigió la empresa. Eso también es un tema de antología, así como para darse golpes en la cabeza. Dice la empresa APM Terminal, esto está en el folio 2393 del expediente administrativo. Dice la empresa: sin embargo, esto lo ubico nada más muy rápidamente, en el pleito de ir cortando el traje a la medida, porque no le quedaba muy apretado, en ese proceso intercambiaron muchos documentos. Todos esos documentos prácticamente los hemos estudiado. Estamos hablando de 16.000 y resto de folios que hemos estudiado durante años sobre este proceso. Dice la APM Terminal en un momento de esa discusión: sin embargo, si no existe exclusividad a favor del concesionario, ni se le garantiza que será la principal terminal operadora de contenedores del Caribe, definitivamente APM Terminal no participará en esta licitación, ya que no se le está brindando seguridad jurídica ni financiera. Si queda al libre arbitrio del mercado la apertura y cierre de terminales, ¿qué sentido tiene invertir 812 millones de dólares para construir y operar una concesión del Estado costarricense? Pero además, vean, esto le para a mí, esto yo sin trabajo lo he compartido muchas veces, esto con diputados, con abogados, con jueces, con el gobierno, con la Contraloría, y cada vez que lo compartimos, como ahora, se me paran los pelos. Ahorita se me pararon los pelos. Se me pararon los pelos. Esto es vomitivo, es asqueroso. Sin embargo, la Contraloría avala eso, y el Consejo de Concesiones avala eso, y Casa Presidencial avala eso, y la gran mayoría de los medios de comunicación avalan eso. Pero no se queda allí. Dice la APM Terminal, en consecuencia, en esa misma discusión: nos parece bien que la administración haya definido que la TCM, que es el pastelito que le están dando con la concesión, nos parece bien que diga que será la principal terminal. Pero ¿qué se entiende por principal? Nos parece que el concepto es muy amplio y por ello requiere ser precisado y delimitado para brindarle confianza al operador. El concesionario nos viene a enseñar castellano y dice que en el cartel, cuando dice que la obra concesionada va a ser la principal, le parece que eso es muy amplio. Y entonces le solicita a la administración aclarar el término principal. Vean lo que dice, cómo entiende el término principal. Solicita a la administración, comillas, aclarar el término principal terminal, entendiéndose por tal aquella terminal que será la única en el complejo Moín Limón encargado de atender buques portacontenedores destinados a la importación a suelo nacional o a la exportación desde suelo nacional de carga en contenedores, aunque facultada también para atender otras naves de otra naturaleza si las circunstancias lo ameritan. Principal significa para ellos única, para atender contenedores, pero además nadie más puede atender contenedores, solo ellos. Pero ellos sí pueden atender otro tipo de carga que venga mediante otra modalidad que no sea la carga contenerizada. Ahí está muy clarísimo. Esto es lo que ellos piden y exigen, amenazando de que si no lo concursan.
Ahora les voy a enseñar cómo está el contrato firmado. Textualmente, literalmente lo que está puesto ahí en esa demanda está puesto en el contrato que firmó la Presidenta de la República. También, para terminar con esta referencia muy rápidamente, dice la APM Terminal en otro momento del pleito. Dice la APM Terminal que Consejo de Concesiones y el MOB y Casa Presidencial son inconsistentes en el negocio. Así lo dicen los documentos, son inconsistentes en el negocio por lo siguiente. Por un lado, la administración calcula la tarifa a razón de $169, argumentando ante ARECEP que no habrá competencia alguna de otras terminales. Es decir, le aseguran al concesionario el 100% de la carga contenerizada. Resulta que en un momento del proceso, los órganos encargados establecen que la concesión va a tener autorización para cobrar $169 por contenedor. Y hoy por hoy está aprobado por ARECEP y por Contraloría $252 por movimiento de contenedor. Logró, con la presión, y está en el contrato, logró duplicar lo que los organismos técnicos habían establecido como la tarifa que debía cobrarse por los servicios portuarios. Pero además dice que esa tarifa, bajísima según ellos, era así porque había garantía de que no iba a haber competencia, pero iban a tener cautivo el mercado solitos, solos para ellos, ¿verdad? Entonces, luego la Contraloría les dice que no, y entonces ellos dicen, no se vale, voy a brincármelo, no se vale, porque nos llamaron asegurándonos que no iba a haber competencia, nos dijeron que las tarifas iban a ser buenas, nos dijeron que íbamos a tener toda la carga y ahora nos quieren cambiar las condiciones. O sea, ahí empieza el proceso amañado que hemos dicho. Bueno, en el contrato de concesión, esto es una fotografía del contrato de concesión en la cláusula 9.1, dice, según la especialización planteada por el plan maestro, de que la TCM será la terminal especializada para el manejo de contenedores del complejo portuario Limón Moín y en la costa Caribe, así como la única. Recuerdan que ellos decían principal, es muy amplio, es muy ambiguo, principal no se entiende, principal no se entiende. Tiene que decir, o sea, no entendemos el chasquidito y el sonidito de las monedas. Entonces, así como la única encargada de atender barcos portacontenedores fully cellular container ship destinados a la importación e importación de carga. El concesionario es el único, vuelven a repetirlo, el concesionario es el único responsable de atender a las naves y los contenedores que se transportan en esta terminal, sean estos de exportación o de importación, labor que realizará por sí mismo o por medio de terceros, debidamente autorizados por la administración, en cuyo caso el concesionario sigue siendo el responsable. Bueno, otro ejemplo, eso además se empeora. Aquí hay un tema que es importante que ustedes que no conocen el tema portuario, vean que se empeora. Cuando en el texto finalmente firmado y refrendado se dice que será la única, no solo en el complejo portuario de Limón y Moín, ojo a esto, y en la costa Caribe. ¿Qué significa eso? Significa que desde la frontera con Nicaragua, en el Caribe, hasta la frontera con Panamá, en los próximos 53 años, eso es contundente, ninguna empresa privada, ni el Estado costarricense va a poder construir terminales portuarios para manejar contenedores. Porque ellos, ahí está claro, ustedes lo acaban de ver, serán los únicos en la costa Caribe de manejar los contenedores en la actividad portuaria, ¿verdad? Entonces se fue 200 kilómetros de costa. Ellos se han adueñado prácticamente, por 53 años de 200 kilómetros de costa, nos dice el compañero Vinicio, se han adueñado por 53 años. La concesión es por 33 años, pero hay una cláusula que dice que se puede ampliar por 20 más, o sea, son 53 años, porque ellos no van a dejar el negocio, si les está yendo bien, para que se les vaya la plata. El último punto importante de compartir con ustedes es que además... Solo para decirle a mi compañero José Luis que le quedan 5 minutos. Caray. Caray, está bien, no hay problema. No hay problema. Vamos, ya me quitó 30 segundos con la intervención. Esa se descuenta, es así. La cláusula 8.3, además, varía este cuadro que les presenté antes del plan maestro. La cláusula 8.3 cambia lo que el plan maestro establecía como dos fases, la fase 2 y la fase 3, y la subdivide en cinco subfases.
esta cláusula 8.3 dice, no lo voy a leer porque solo tengo 5 minutos, esta cláusula 8.3 dice que la empresa concesionaria empieza a hacer estos dos, hasta aquí lo estoy marcando, nada más. Pero una vez que los termina, incluso si termina este, que es muy difícil técnicamente, pero si termina este y puede empezar a operarlo, está autorizado a empezar a operarlo. Pero el contrato dice que si hace estos dos y los termina, ya los puede empezar a operar. Y que el tercer puesto, este otro, se haga hasta que acá se alcance una movilización de 1.500.000 euros. Eso significa, y además dice, que esta otra parte que está aquí se haga sin definición de plazo, pero que tiene que estar lista y entregada a Costa Rica 24 meses antes de que termine la concesión. O sea, esta otra parte, el concesionario tiene tiempo de hacerla hasta dentro de 50 años. Pero además, ojo a esto, la plata que supuestamente invierta aquí, supuestamente porque estamos seguros de que no va a invertir nada de su bolsillo, lo va a sacar de plata pública, ahora van a ver. Estamos seguros que la plata que invierta aquí no solo la va a recuperar en 3 años, sino que le va a dar para hacer esta otra parte que está comprometida a hacer. Y por supuesto le va a dar para hacer toda esta otra parte sin haber invertido, sin haber arriesgado, porque todo lo va a sacar precisamente de las ganancias del servicio que va a estar supuestamente brindando. Habráse visto chorizo más grande en este país. Esto es como 10 veces lo de la carretera San Ramón. Esto es como 20 veces la carretera San Ramón. Estamos hablando de un mega chorizo que indigna al pueblo costarricense. Pero vean lo que les decía, los fondos. Uno de los supuestos fundamentos de las concesiones, que es un tema más dogmático, es un tema más ideológico que un tema financiero o económico, se cae cuando uno encuentra esta carta. En el expediente también la encontramos, del gerente general del Banco de Costa Rica, Mario Rivera Turcios, gerente general del BCR. Hasta donde yo sé, el BCR es un banco estatal, es un banco público. Y si ustedes observan acá en este párrafo, dice: entendemos, con base en la información presentada, que el proyecto consiste en diseñar, financiar, etcétera, una terminal para contenedores, la cual se va a desarrollar bajo el marco de contrato de concesión. El proyecto por 33 años. El proyecto se realizará por fases, siendo el financiamiento requerido para la fase 2 por aproximadamente $400 millones. Por lo anterior, estoy brincando partes por el tiempo. Por lo anteriormente expuesto, reiteramos que es el interés de este banco ser la institución que realice la estructuración financiera, así como actuar como banco agente del financiamiento, sin descartar la posibilidad de participar solamente en el crédito. Le está ofreciendo 3 cosas muy importantes financieramente. Una de esas 3 cosas es que le está ofreciendo la plata. Le está diciendo: si no quiere la primera ni la segunda, por lo menos déjenos prestarles los $400 millones. ¿Hay o no hay plata en este país para hacer estas cosas, verdad? Entonces uno dice: ¿cómo es posible? Eso está en el expediente, en el contencioso administrativo. Pero termino diciéndoles, acá es una zona que además no hay tiempo de verlo. En el tema ambiental, por ejemplo, la misma Contraloría, este es un cuadro de la Contraloría de la República, la misma Contraloría sancionó a Setena porque Setena autorizó hacer aquí una marina en Moín, y la Contraloría obligó a Setena a anular los permisos ambientales que le dio a la Marina Moín, Isla Moín. ¿Saben por qué? Porque esto que está aquí marcadito, todo esto que está aquí marcadito se llama humedal Cariari, y es un humedal protegido por el convenio Ramsar a nivel internacional, de alta vulnerabilidad ambiental, intocable por el patrimonio biológico mundial. Y resulta que aquí, que es donde lamentablemente mataron ayer a Jairo Mora, es también donde se va a hacer la terminal de contenedores de Moín. Y la Setena dice que no hay ninguna afectación ambiental para un lado, Concesiones dice que no hay ninguna afectación, el MOP dice que no hay ninguna afectación, APDEVA dice que no hay afectación. Esto realmente es para indignarse hasta el infinito. Bueno, acá termino.
nada más diciéndoles que todo esto estaba presentado, esto y muchísimo más, aquí apenas esto es como un 10% de los chorizos que están involucrados en esta concesión, como en todas las concesiones. Esto en el Tribunal Contencioso Administrativo se perdió por un montón de cosas indebidas. Por ejemplo, el juez que presidió, José Roberto Garita Navarro, lo decimos con nombres y apellidos, nos dimos cuenta que el que presidió el juicio había sido 12 años funcionario del MOP, había sido subdirector jurídico del Consejo de Transportes Públicos, del Consejo de Habilidad, había tenido puestos altamente importantes en el MOP, que es el MOP es el que promueve estas concesiones. Además había sido letrado de la Sala Primera mientras trabajaba en el MOP con un permiso sin goce de salario. Cuando lo recusamos, encontramos que otro juez, que ahora está viendo otra demanda nuestra sobre este mismo tema, el juez que se llama Cristian Gess Araya, aquí hablamos con nombres, el juez Cristian Gess Araya se autoinhibió de conocer estas demandas, argumentando que él no podía ver esto porque su esposa representa a la parte demandada, porque es la Procuradora General de la República, Lorena Brenes. Su esposa es la Procuradora General de la República. Y el tribunal acaba de enviarnos una resolución donde rechaza la inhibición del propio juez, diciendo el tribunal que no ve ninguna incompatibilidad en que él como juez vea un caso donde está su esposa. Se lo vamos a hacer llegar para que ustedes vean la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. Compañeros, esto nada más es para que ya que están aquí en Limón, conozcan detalles de estas barbaridades que paran los pelos, que indignan, que nos llenan la sangre de energía y de fuerza para seguir peleando por esta patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirles, antes de pasar al punto número 5, que producto de que Sintrajap se paró firme para defender la soberanía, para defender la institución estatal, Habdeba, por ser una institución del Estado costarricense, por pertenecernos a todos nosotros y por ser solidaria con el pueblo de Costa Rica y de Limón. Esto que el compañero expuso es una venganza que hizo el gobierno contra los trabajadores de Habdeba por no aceptar y por no permitir que se concesionara los puertos actuales que nos pertenecen a todos los costarricenses. Ellos quisieron sobornarnos. Oscar Arias Sánchez lo dijo en una cadena de televisión, 137 millones de dólares a cambio de que todos los trabajadores de Habdeba renunciáramos al sindicato y entregáramos la convención colectiva. Como no aceptamos eso, aparte de un soborno que directamente mandaron a una persona, a la junta directiva de Habdeba, aparte de los 137 millones de dólares, también estaban ofreciendo dinero a la junta directiva para que aceptáramos la concesión de los puertos. Y como no aceptamos eso, entonces se metieron por la cocina. No quiere que le concesionemos esto, entonces le vamos a robar la carga, se la vamos a entregar a una transnacional para quebrar la institución de todos los costarricenses. Quiero decirles a ustedes que no vamos a permitir que la APM Terminal, venga a construir un muelle aquí robando eso que le pertenece a los costarricenses. No vamos a permitir. Estoy seguro que todos los costarricenses, los trabajadores de Habdeba, vamos a morir ahí. No vamos a ser esclavos en nuestra propia tierra. No vamos a ser esclavos. Ya entregaron el ferrocarril por 100 años y lo permitimos. Viene y no
van a esclavizar más. Esto fue una venganza por parte de Francisco Jiménez, la Junta Directiva de Japdeva, que entregó la carga. Y quiero decirle que esa exclusividad en el manejo de los contenedores significa el 80% de los ingresos de Japdeva. Quiere decir que en poco tiempo la institución va a desaparecer.